Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y leemos esa porción de la Escritura en ese momento para la gloria del Señor. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hasta allí podemos dejar la lectura por el momento. Ahorita vamos a tomar otros textos para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Permítame aquí acomodar algo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, dándole una vez más el saludo para la gloria de Dios a usted, a todo el que nos puede mirar en esta hora. Gracias por acompañarnos. Gracias por siempre estar atento. Gracias a los que nos saludan vía virtual, en público. Gracias a los que también nos saludan de manera interna. Agradecidos por cada palabra, por cada oración que podemos estar transmitiendo, que podemos estar expresando para la gloria de Cristo. Es una grande bendición, es una grande bendición poder aportar a sus vidas espirituales. Amén. Y toda la gloria es para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Toda la gloria le pertenece a Él. Amén. La palabra de Dios es infalible, hermano. La palabra de Dios es nuestra guía. Esta es la que nos enseña cuál es el camino correcto. Los mandamientos de Dios son los que nos llevarán a la vida eterna si los cumplimos. Los mandamientos de Dios. De esa manera, hoy queremos exponer como título: juicios justos, o justos juicios. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de Dios, hermano, es un pueblo grande. Es un pueblo, hermano, que Cristo redimió con su propia sangre. El pueblo del Señor, hermano, se ha extendido por toda la tierra de una manera sorprendente. Gracias a Dios, hermano, que podemos ver el cumplimiento de la palabra del Señor. Podemos ver que la tierra se está llenando del conocimiento de Dios. Amén. Aunque hay puntos de quiebre, hermano, en los cuales quizás la palabra intenta ser empañada por muchos conceptos humanos, por muchas influencias, intenta ser empañada, pero la palabra, hermano, siempre está vigente, peleando, hermano, la batalla. La palabra de Dios que permanece, hermano, sigue resplandeciendo cada día, y va venciendo toda tiniebla que pueda intentar opacarla, porque la luz en las tinieblas, hermano, resplandece, y las tinieblas no pueden prevalecer ante el poder de la luz. Aleluya. Y la luz verdadera, que es Cristo, es la que está resplandeciendo en los corazones de cada persona que recibe la palabra de Dios, hermano, y recibe a Cristo en su vida, en su corazón. Cristo empieza a hacer, hermano, su obra poderosa en cada persona que le crea su palabra. Amén. Y de esa manera, desde que el evangelio se empezó a predicar desde Jerusalén, los discípulos iniciaron esta misión de llevar el evangelio por toda la tierra. Gloria al Señor. En su debido tiempo empezaron a llevar
esta palabra, y esta palabra empezó a ser recibida por muchos. Amén. Y hasta el día de hoy muchos aún siguen recibiendo la palabra de Dios. Y dentro de la palabra del Señor, Dios nos enseña la manera correcta de vivir como pueblo de Dios que hoy somos, ya que le hemos recibido. Una de las cosas que más hace daño dentro del pueblo de Dios son los juicios injustos, los juzgamientos que pueden haber entre el mismo pueblo de Dios, entre hermanos, entre personas que profesan su fe en Cristo Jesús. Y son estos juzgamientos los que muchas veces generan tantas discordias y tantas pérdidas. Gloria al Señor. Pues así como muchos llegan, hermano, al camino de la verdad, también muchos terminan retrocediendo y apartándose del camino. Y algunos de ellos están, hermano, afectados a veces por ese tema del juzgar a los demás. Y como Cristo en su sabiduría infinita trajo, hermano, la enseñanza que puede ayudarnos a tener la coinonía, la unidad perfecta del Espíritu Santo, lo que Él desea que seamos como pueblo, que seamos uno, empezó a dar muchas enseñanzas sobre la manera de vivir y de comportarse de un cristiano. Amén, de un creyente o de un hijo de Dios, para ser más exactos, un seguidor de Cristo. Y dentro de esas tantas enseñanzas encontramos esta bonita lección que Cristo dejó acerca de los juzgamientos. Y dice que no juzguéis, que no juzguemos para que no seamos juzgados. Pues con el mismo juicio, con la misma manera con que juzgamos a los demás, también un día seremos juzgados. Ahora quiero dejar en ese momento una pequeña enseñanza acerca de lo que es un juicio. Pues es en un juicio donde se juzga a una persona. Es en un juicio, hermano, donde se lleva a cabo el proceso para poder mirar las acusaciones que hay hacia una persona. Y también se mira la posición y la condición en la que se encuentra esa persona acusada. En un justo juicio hay, hermano, un juez que conoce las leyes, conoce, hermano, cuáles son las consecuencias de las infracciones de cada ley. Y dentro del mismo proceso de juicio, además de un juez, hay un ente acusador, que es quien presenta la demanda, las acusaciones, las pruebas hacia la persona acusada. La persona acusada tiene derecho a tener un defensor, como a veces se le da la libertad y la potestad de defenderse a sí mismo. Amén. Pero también tiene derecho a tener alguien que le defienda. Un abogado, gloria al Señor. Asimismo, dentro del mismo proceso de un juicio, vamos a ver testigos que hacen parte de las pruebas, bien sea del acusador o bien sea del acusado para defenderse. Tanto un acusador puede tener pruebas y testigos, como el acusado también puede tener pruebas y testigos para intentar defenderse y demostrar su inocencia si es inocente. Aleluya. Es este el proceso adecuado de un justo juicio. Amén. Y sabemos que en la Escritura nos presenta el juicio final, donde Dios, hermano, es el juez justo. Aleluya. Ninguno como ese juez. Ese es el juez justo, verdadero, que con justicia juzga y pelea, dice la Escritura. Pero asimismo hay un ente acusador dentro del juicio en los lugares celestiales. El ente acusador
es Satanás. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos, el que está constantemente mirando los quebrantos en la palabra o en las directrices que da Dios hacia sus siervos. Y que cuando ve que los siervos de Dios fallan en algo, es el acusador, el que presenta acusaciones ante Dios. La Biblia dice que es el acusador de los hermanos. Aleluya. Pero asimismo, aunque el ser humano es acusado por su pecado, por sus transgresiones a los mandamientos de Dios y a su ley, aunque Satanás acusa con todas sus fuerzas, a Dios le ha placido dejar también a un defensor para la humanidad. Y la Escritura dice que Cristo es nuestro abogado. Aleluya. Jesucristo es nuestro abogado, el que aboga por nuestra causa, el que aún siendo culpables, amén, el que aún siendo nosotros pecadores, con su sangre redentora, nos defiende en los lugares celestiales, nos defiende y pelea por nosotros, no teniendo en cuenta nuestras faltas, para todo aquel que ha creído en su nombre, para todo aquel que le ha recibido como su Salvador, para todo aquel que le ha aceptado como su abogado, como su defensor, como su legislador, como su Salvador. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo, nuestro abogado. Gloria al Señor. Es un justo juicio. Es un juicio justo. Y hay algo muy especial dentro de un juicio. Y es que a Dios le ha placido que aunque nosotros éramos culpables por nuestras transgresiones, la misericordia del Señor se extendió hasta lo sumo, hasta lo extremo de los cielos, para traer perdón por medio de la sangre de Cristo. Y por eso ya no hay ninguna condenación para todo el que cree y ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aleluya. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra del trono de la majestad, hermano, el que intercede por nosotros, dice la Escritura. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Para poder juzgar un caso es necesario conocer de una manera, hermano, profunda la ley, las leyes, sus artículos. Cada punto debe ser bien entendido por un juez para poder hacer un justo juicio. Por eso es de mucha importancia tener cuidado a la hora de lanzar un juzgamiento hacia algún hermano o hermana. Más cuando no sabemos la realidad del caso de un asunto. Más cuando no tenemos conocimiento. A veces nos dejamos llevar de solamente lo que podemos escuchar, porque oímos que alguien nos dijo esto o aquello del hermano o la hermana o aún de un amigo. Empezamos a juzgar en base a esas palabras, sin saber ni siquiera si la persona que nos está hablando la realidad de un asunto. Y muchas veces lanzamos el juicio, y no solo el juicio, sino la condenación a nuestros hermanos, sin darle aún la oportunidad de defenderse, el derecho de ser escuchado que tiene toda persona. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Hacemos juicios, nos creemos jueces muchas veces, juzgando a los demás, y no nos damos cuenta
hermano, que por cada juzgamiento que hagamos a los demás, nos juzgamos a nosotros mismos, dice la Escritura. Cada vez que juzgas a alguien, te juzgas a ti mismo, pues tú haces lo mismo, dice la palabra de Dios. Pues qué hombre hay, hermano, que tenga la osadía de decir que es intachable y que es perfecto en integridad, que es justo en todas sus áreas, que es santo de una manera irreprochable. Pues la Biblia dice que todo hombre es pecador y que todos, hermanos, somos imperfectos. Por eso Cristo vino a nosotros para adentrarnos en el camino de la perfección y ir haciendo el proceso de imperfecto a perfecto. Aleluya. Pero que mientras estemos en este cuerpo, habrán falencias, habrán situaciones irregulares, defectos de personalidad, de carácter, aún debilidades y caídas que puedan haber, porque en realidad la perfección se dará aquel gran día que Cristo venga por su iglesia, y que cuando venga suene el shofar, la trompeta, y al sonido de la trompeta los muertos sean resucitados primero, y los que estemos vivos, si nos toca ese tiempo, seamos transformados. Que ese cuerpo mortal sea transformado en ese cuerpo inmortal, en ese cuerpo glorioso, ese cuerpo perfecto que Dios va a darnos. Ese día ya no habrá potestad para el pecado ni para la muerte, porque seremos como Él es, dice la Escritura. Seremos como Él es, gloria al Señor. Esperamos ese día, gloria al Señor. Pero mientras tanto, estamos en esta tierra y luchamos para poder permanecer en santidad, en paz. Luchamos para no fallar tanto y no cometer tantos errores. Luchamos contra la tentación y contra el pecado para no caer en ello. Pero en medio de eso vemos que cuando fallamos podemos ser juzgados. Alguien no puede ver que alguien haga algo, porque inmediatamente no tarda el señalamiento, el juicio, el juzgamiento. Y muchas veces esto termina siendo la lapidación, la muerte espiritual, lo que aporte a la muerte espiritual de hermanos o amigos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Pues el pueblo de Dios no es una denominación específica, no es una confesión, una ración social, sino que toda persona que teme a Dios y obedece a sus mandamientos, en todo lugar, en toda la tierra, en el lugar donde se encuentre, en el lugar donde habite, en el lugar donde resida, en el lugar donde sirva, en el lugar donde tenga la comunión con el pueblo que Dios le ha permitido, ese es templo del Espíritu Santo e iglesia de Dios. Todo el que teme a Dios y guarda sus mandamientos hace parte del pueblo de Dios, indistintivamente si pertenece a una razón social o no. Pero fácil es poder juzgar, más aún cuando no hacen parte de nuestro gremio, solo porque no hacen parte de nuestro grupo, porque creemos a veces que somos los únicos que nos vamos a salvar. Nos creemos mejores que los demás, nos creemos más perfectos, nos creemos más santos muchas veces. Y juzgamos así al otro como condenado, y nos juzgamos a nosotros mismos como mejores que ellos y como salvados ya.
sin saber y tener presente que en el último y gran día Dios mostrará quién en verdad hizo su voluntad en esta tierra, quién en verdad le pertenecía a Él. Pues la Biblia dice que tenemos esta garantía, y es que Dios conoce a los que son suyos. En medio de todo el pueblo que pueda haber, que diga que es de Cristo, Dios sabe quién es de Él y quién no es de Él. Y no es de Él el que dice que es de Él, sino el que hace la voluntad de Él. Un juez tenemos que es Dios, y Él juzgará al fin de todos los tiempos todas las cosas. Por eso las palabras de Cristo en esta porción son fuertes, hermanos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Aleluya. A veces solo miramos la paja, como dice la Escritura, del otro, y no echamos de ver la grande viga que pueda haber en nosotros. Miramos los defectos del otro, miramos los errores del otro, y no miramos nuestros errores y nuestros defectos. Nos reunimos a hablar mal de los demás, a juzgarle sin ni siquiera un juicio apropiado, solo por murmuraciones, sospechas, o a veces hasta con mentiras de parte de Satanás, porque el mentiroso es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y nos volvemos escarnecedores de nuestros propios hermanos. Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice el Señor. ¿Quién no ha pasado por estos procesos de ser juzgados? Porque es que hoy en día a veces llegar a un lugar donde se dice ser de Dios, terminamos siendo juzgados muchas veces como lo peor. Sé que a mucha gente le ha pasado, por no decir que a todos, en algún momento hemos sido juzgados. ¿Y cómo duele? Gloria al Señor. Cuando eres juzgado, cuando recibes juzgamientos, mucho más dolor da cuando eres inocente, cuando no hay culpabilidad en ti, porque entonces, como decía el salmo que leímos, te terminan pagando mal por bien. Aleluya. Y es esto lo que muchas veces no permite que dentro del pueblo de Dios haya una coinonía. Es eso uno de los factores que a veces hace que aunque el pueblo esté junto, está dividido entre sí. Aunque el pueblo se reúne junto, su corazón está lejos el uno del otro, porque tantos juicios injustos, tantos juzgamientos del uno para el otro, no ha creado más que disensión, no ha creado más que contención, no ha creado más que desunión, que aunque están juntos no hay armonía. Por eso la gloria de Dios no se manifiesta de la manera que quiere ser manifestada por parte de Dios. Pues la Biblia dice que donde hay celos, envidias y contención, allí no está Dios, allí no mora ni la justicia ni el amor de Dios. Aleluya. Un ejemplo, Juan capítulo 7, verso 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El problema no es solamente que juzgues,
sino cuando juzgas con un juicio injusto. Porque el que juzga se hace juez. Y el juez tiene que ser irreprensible y conocedor para hacer un juicio justo. Debe ser justo. En Juan 7:24 el Señor dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio, con justo juicio. Si usted va a hacer un justo juicio, si usted va a juzgar a alguien, por favor, por lo menos tenga la bondad de llamar a ese hermano y sentarse con él, de buscarle hasta escuchar su razón. Por lo menos tenga esa amabilidad y no juzgue a su hermano solo por lo que le digan. No juzgue a su hermano solo por lo que murmuran. No juzgue a su hermano solo porque alguien le dice. Porque puede estar haciendo un juicio injusto y con ese mismo juicio será juzgado un día. Aleluya. Gloria al Señor. Por lo menos si va a buscar algo, no se quede con una sola versión. Busque la otra y escúchela. A ver. Y mire, indague. Si en verdad quiere hacerse juez, indague, busque apropiadamente. Y no ande juzgando superficialmente las cosas. Porque mucho daño le estás causando al pueblo de Dios. Romanos 14:4. La carta del apóstol Pablo a los romanos dice a manera de pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres que nada más se la pasa juzgando a tus hermanos y hablando de ellos? ¿Quién eres? ¿Quién te crees? Es lo que está diciendo la Escritura. ¿Quién te crees para estar juzgando? ¿O eres tú mejor que todos? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Yo le voy a invitar a que antes de que usted vaya a lanzar un juicio contra alguien, usted se acuerde en primer lugar que el que llamó a esa persona no fue usted, fue Cristo. Que fue Cristo el que dio su sangre, el que murió por esa alma. Que fue Cristo el que trajo la salvación y escogió esa alma para traerle a su pueblo. Que fue Cristo el que le limpió, el que le perdonó por medio de su nombre en el bautismo en las aguas. Que fue Cristo el que derramó su alma por esa alma. Que cuando Cristo llamó a esa persona, quizás tú ni estabas por allí. Que cuando esa persona estuvo en sus lugares, hermano, y en sus situaciones más adversas, tú no estuviste allí. Pero Cristo se ha estado con nosotros desde el vientre de nuestra madre. Dios nos ha sustentado, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha levantado. Y aún así, teniendo Él el poder y la autoridad para condenarnos en definitiva por nuestras transgresiones, decidió extender su misericordia, y la misericordia está por encima del juicio, dice la palabra. Oh, santo Dios de Israel. Aleluya. La misericordia está por encima del juicio. Brevemente le voy a dar una explicación de eso. Sencilla. Los sacerdotes del pueblo y fariseos sorprendieron a una mujer en el mismo acto de adulterio y la tomaron y la llevaron a Jesús y le dijeron: a esta mujer hemos hallado en el mismo acto de adulterio. La ley de Moisés manda que las apedremos. ¿Tú qué dices? Por la ley
por la letra. Esa mujer era digna de muerte, era digna de ser apedreada, pues la escritura decía que debía morir lapidada. Pero en ese momento estaba el dador de la ley verdadera, el dador de la ley real, el dador, hermano, de los juicios justos y verdaderos. Y aunque esa mujer era culpable, el juez, cuando le insistieron, les dijo a ellos: si alguno está libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Si usted está libre de pecado, señale, juzgue, acuse, tírele piedra a Raimundo y todo el mundo, ya que usted es más santo que los demás. Pero ahí estaba el juez, el verdadero juez, y no solo juez, sino nuestro abogado. Aleluya. Y la misericordia estuvo sobre el juicio para ella, conforme a la letra. Porque hay gente que solo dice: ahí está escrito así, así. La Biblia decía, la Torá de Moisés decía, la Torá decía que esa mujer debía morir apedreada. Pero Jesús tuvo misericordia de ella. Jesús tuvo misericordia de ella. Así como ha tenido misericordia de ti, así como ha tenido misericordia de mí, que aun siendo culpables, pecadores, destinados a la condenación de la muerte eterna, hermanos, siendo verdaderos culpables, la misericordia del Señor se extendió sobre el juicio, hermanos, que había, sobre la condenación, y quiso traer por la sangre de Cristo redención y salvación. Romanos 14, 10, perdón, el 4, dice, 14:4, ¿dónde estamos leyendo? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esa persona no te pertenece, deja de estarle juzgando. Le pertenece a Cristo, Él pagó por ella, no es tuya. Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aleluya. Si alguien está en pie, para el Señor está en pie, pero si alguien cae, a Cristo le pertenece, para el Señor cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aunque tú le juzgues, aunque tú le intentes destruir, aunque tú le condenes, Cristo va a estar sanando las heridas, vendando las heridas, trayendo vino de sanación, trayendo poder de su Santo Espíritu, y enviará personas que verdaderamente cuiden de esa alma, ya que tú no has podido hacerlo. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ya deja ese mal hábito, esa mala costumbre. Y si así te enseñaron, aprende del Maestro, que es Cristo Jesús. Si solo te enseñaron a golpear a las personas, a juzgarles cuando caen, a juzgarles por las decisiones que tomen, aprende hoy del Maestro, que es Cristo. Aprende de Él, porque Él sí es justo. Aleluya. Gloria al Señor. David se encontraba siendo rey, y
había pecado con la mujer de Urías. La mujer de Urías había yacido con David mientras que Urías estaba en la batalla. Después de esto, David secretamente creó un plan para que Urías terminara muerto. Una vez que Urías terminó muerto, David mandó a llamar a la mujer de Urías, ya que ella había salido embarazada. Él había creado un plan antes de poder hacer que Urías muriera, pero el plan no le había salido acorde a lo que él quería. Y ya después de que se llevó a cabo la muerte de Urías, y Betsabé, la mujer de Urías, se va a la casa del rey, llegó Natán el profeta. Oiga eso. Cuando estaban allí, Natán le empieza a contar una historia a David y le dice: un hombre rico tenía muchas ovejas, tenía mucho, y su vecino, su hermano, su prójimo tenía solo una oveja, una corderita. Él la cuidó desde pequeña. Y aquel hombre rico, aquel hombre que tenía muchas ovejas, le vino un visitante, un viajero. Y aquel rico, en vez de tomar de sus muchas ovejas, tomó la corderita, la ovejita de aquel hermano, de aquel vecino, de aquel prójimo, y lo mató para darle de comer al viajero. Y empieza Natán a relatarle esta historia a David. Y dice la Biblia en el verso 5 del capítulo 12 de 2 Samuel, que entonces se encendió el furor de David, hermanos, su ira, su furor se encendió en gran manera contra aquel hombre del cual Natán le estaba hablando. Y David le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, dice David. Lanza el juicio. Cuando escucha la historia, lanzó el juicio sin pensar, sin reflexionar en sus actos. El verso 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aleluya. David escuchó la historia que Natán el profeta le estaba relatando y no había caído en la cuenta, no sabía que era el plan de Dios. Dios había enviado a Natán el profeta para que hablara a David y le dijera esta historia con el fin de poder llevar a David hacia el arrepentimiento. David no entendía, David no sabía que esta historia se trataba de él mismo, el hombre que tenía muchas ovejas y tomó la oveja, la única de su hermano, y la mató para darle al viajero. Representaba a David, quien teniendo muchas mujeres, muchas esposas con quien cohabitar, decidió tomar a la mujer de su prójimo para estar con ella. Y no se dio de cuenta que la historia relataba de su misma condición. Y David solamente se levantó y juzgó, hizo un juicio.
Y dijo: el que tal hizo tiene que pagar con 4 tantos. 4. Cuando él mencionó esos 4 tantos, el mismo juicio con el que él estaba juzgando a ese hombre que ni siquiera conocía, ese mismo juicio cayó sobre él. 4 puntos, 4 factores en su vida se vieron afectados. La una fue que la espada nunca se apartaría de la casa de Israel, de la casa de David. Nunca se apartaría la espada. Por eso hasta el día de hoy sigue guerra, hay guerra todavía en ese lugar. La segunda era que sus mujeres, las mujeres, sus concubinas, las que él tenía, serían entregadas a su prójimo, y su prójimo estaría acostado con ella, porque lo que él hizo en el secreto, Dios lo iba a hacer en público. La vergüenza de David iba a ser pública. Aleluya. La tercera era que de su misma casa, un mismo familiar se le iba a levantar y iba a perseguirlo, y iba a intentar usurparle su trono. Y la cuarta era que el hijo que venía a causa del pecado que tuvo con Betsabé iba a morir irremediablemente. Él juzgó con un juicio a su parecer justo, y ese mismo juicio cayó sobre David. Porque con el mismo juicio, con la misma medida que tú miras a los demás, serás medido. De la manera que tú juzgues al otro, así serás juzgado. Por eso qué bueno es hoy entender que la misericordia está sobre el juicio, que más que juzgar y condenar, Dios desea que haya restauración, Dios desea que haya reparación, Dios desea que hayan almas llenas de misericordia, porque aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios y ve a su hermano aún pecar, hermano, que no le agravie, sino que con el Espíritu Santo, con mansedumbre y misericordia, ayude a su hermano a levantarse de su pecado, a ser perdonado, y que no se aparte del camino del Señor. Más que llevar una mochila llena de piedras, más que llevar una mochila llena de rocas, decidido a apedrear a quien sea, mejor llene su mochila de aceite, de vendas y de vino, como el buen samaritano, para ir a sanar al que está herido, para ir a sanar al que está quebrantado. Oh, no importa lo que haya sucedido. Si hay alguien que en este momento un día fue acusado, si hay alguien que un día fue señalado, apedreado, no importa en este momento. Dios dice: yo estoy aquí y te quiero perdonar, yo te quiero levantar, yo te quiero sanar, yo te quiero consolar, yo te quiero bendecir. Bendito es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios te quiere bendecir. Alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor. Con el mismo juicio que juzgas, así será juzgado, querido hermano o hermana, amigo o amiga. Así que mejor no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y si vas a juzgar, por lo menos ten la precaución de hacer un justo juicio. Un justo juicio. Y ten siempre presente que muchas veces Dios no te va a pedir que estés condenando y solamente juzgando, sino que tengas misericordia, que seas misericordioso, porque aún nosotros, siendo culpables de muerte, pecadores, llenos de tantas transgresiones, llenos de tantos pecados, aún así Dios quiso en su infinita misericordia perdonarnos y librarnos de la condenación eterna que estaba preparada para nuestras vidas. Bendito es el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, dice la Escritura. Más bien edifiquémonos.
Si alguno cree que es de Cristo, dijo Pablo, que sepa que nosotros también somos de Cristo. Yo soy de Cristo. Y todo el que sigue a Cristo, independientemente si hace parte de una confesión, una razón social, o de un grupo no confesionalista, pero guarda los mandamientos del Señor, hace la voluntad de Dios, es de Cristo, y por sus frutos es que se conoce el árbol. Por los frutos se conoce quién es quién. Aleluya. En ese momento damos gracias, Señor, por tu palabra. Te honramos, Señor, te adoramos. Gracias por la oportunidad de compartir esa palabra. Que esta palabra sea de grande bendición, Dios mío. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es como espada, Señor, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tu palabra es como un fuego. Tu palabra, Dios mío, es como río de agua viva. Porque tu palabra lleva tu esencia, la esencia de tu espíritu. Dios mío, hoy, Señor, te pido que tu palabra, Señor, sea, Dios mío, glorificada. Glorifícate, Señor. Glorifícate, bendice a todas las personas que nos puedan ver en este momento y las que nos verán en un mañana. Bendíceles, Señor, ayúdales. Dios mío, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu grande misericordia. Dios mío, gracias porque nos has librado, Señor, de la muerte, de la condenación eterna. Por tu sangre, Señor, decidiste echar sobre ti, Dios mío, sobre ti decidiste echar todos nuestros pecados, nuestras cargas, para así librarnos de la muerte, Señor. Gracias, Cristo bendito. Dios mío, gracias, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús.